Continuando con nuestro segundo ejemplo, voy a trabajar sobre la misma clase cuadrado y hacer algunas modificaciones que nos permitan entender más sobre las secciones de la clase. Particularmente me voy a enfocar en el uso de los atributos que para poder guardar o obtener de aquí algún dato que se almacene a través de métodos o se asignen. Y bueno, hablaré también de lo que son los métodos set y los métodos get. Bien, vamos a comenzar. En el video anterior habíamos llegado a esta parte del código. Teníamos ya atributos privados y métodos públicos. En la ejecución, en la implementación, tenemos la declaración de un objeto cuadrado, nombre L, y hacemos la implementación de los métodos, un llamado a leer, uno calcular área y otro que sería para calcular perímetro y finalmente imprimir. Bien, continuando este tema de los niveles de seguridad, sabemos que en la implementación así como está tendríamos ya una implementación correcta. Verificamos nuevamente en la ejecución de nuestro programa, nos pide ingresar valor lado, proporcionamos el valor de 3 y bueno, obtenemos el valor del área y el valor del perímetro. Bien, si uno quiere proteger alguno de estos métodos llevándolos a una sección privada, por ejemplo, sobre todo aquellos que se encargan de manipular de manera directa al atributo. Por ejemplo, en el caso de leer, se manipula el dato porque se hace una asignación a través del usuario. En el caso del área y del perímetro también se manipula de manera directa al atributo a través de este método, ya que asignamos valores al atributo A y al atributo P. Si estos métodos los llevo a otra sección, por ejemplo la privada, vamos a hacerlo únicamente con leer. Por ejemplo, corto de esta sección el método leer y lo llevo a la sección privada. Haciendo esto, y por lo que ya describimos en el video anterior, sabemos que ahora en la implementación tendríamos un error al llamar a este método. ¿Estamos de acuerdo? Si quieren lo demostramos, ejecutamos el programa, ya nos está marcando el error y bueno, sabemos a qué se debe el problema. La intención es que este método ya no quede expuesto de manera directa a través del main, sino que ahora podamos implementarlo de manera indirecta. Sabemos que está en la sección privada. Si yo quiero ejecutar entonces este método, ya no lo puedo hacer de manera directa. ¿Qué tendría que hacer? Pues implementar un segundo método público. Por ejemplo, vamos a llamarlo leer-p público void. Y entonces este método público que está en la sección pública va a ser el encargado de llamar a este método que se encuentra en la sección privada. Y nuevamente, de las trayectorias que se habían mostrado en la teoría, sabemos que del main ingreso a la sección pública, y de la sección pública yo puedo tener acceso a la sección privada, puesto que son miembros de la misma clase. La sección privada está disponible para miembros de la misma clase. Entonces, de este método que es público hago un llamado al método que es privado, y del método privado tengo acceso al atributo L. Esa sería la trayectoria. En el desarrollo de este método me quedaría de la siguiente manera. Vamos a la parte de abajo. Sería tipo void, nombre de la clase cuadrado. El nombre del método es leer-p. Genero la apertura del ámbito del método. Y lo único que va a hacer este método es llamar al método leer. Y yo con eso estaría resolviendo el problema de tener este método en un nivel privado. Adicional de que protejo mis datos, protejo el método que manipula mi dato. Bien, la idea de mantener protegidos, o en este caso llevarlos a un nivel de seguridad alto, es que no se puedan manipular de manera directa los atributos, sobre todo cuando, teniendo la aplicación final, tratan de descompilarlo. En un proceso de descompilación, si ubican la dirección donde se encuentran los datos almacenados, se pueden alterar.
Así que si uno lo lleva a un nivel de seguridad alto y le da vueltas a través de métodos, el número de localidades de memoria que se manipulan es más alta, así que no encuentran tan fácilmente la dirección donde se guarda el dato, que si este estuviera expuesto de manera directa. Esta es la idea, ¿no? Proteger los datos llevándolos a un nivel alto. Entonces, para llegar a L, por ejemplo, ya no está directamente a través del método L. En principio, no está directo de la función principal main, sino a través de un método. Anteriormente se hacía a través de un método. Ahora, este método leer que manipula el atributo L ya no está directo desde el main. Ya lo vimos porque este método es privado. Ahora, si yo quiero tener acceso a este método leer que manipula el atributo L, tendría que emplear otro método que se encuentra en la sección pública. Y entonces la trayectoria es tener un método público que llama a un método privado y del método privado al atributo privado. Entonces la trayectoria es más grande y la probabilidad de que este dato lo ubiquen en el proceso de descompilación pues es más complicado. Bien, ya en la implementación de nuestro objeto sabemos que esto sería un error, así que para corregir hago un llamado al método leerp. Leerp llama a leer y leer manipula el dato. De esta manera sería la correcta para poder implementar. Y bueno, aquí ya está nuevamente funcionando, es el mismo proceso, ingresa el valor del lado, se hace el cálculo y obtenemos el resultado. El resultado es el mismo, la aplicación es la misma, pero el nivel de seguridad que le estoy dando a los atributos y al método es más elevado. Bien, otro aspecto que sería importante mencionar es acerca de los métodos set y get. Estos métodos que se encuentran en cualquier programa desarrollado particularmente en el concepto de la programación orientada a objetos me permite ya sea asignar un dato o obtener un dato que se encuentra dentro de un atributo, sobre todo cuando están en este nivel de seguridad privado. El proceso es muy simple, se trata de asignar un dato desde el main hacia el atributo o obtener un dato del ámbito de la clase, un dato que se encuentra en un atributo en una sección privada, hacia el main. Por ejemplo, leer me sirve para asignar un dato al atributo L. Se hace a través de este método, pero la asignación la hacemos directamente a través del usuario. Si yo quiero hacer una asignación a L por medio de un parámetro que se mande en el main, podría considerar lo siguiente: un método que se encuentra en la sección pública, vamos a poner asignar -L y sería un valor flotante, nombre, no sé, L mayúscula. El objetivo de este método es tomar el valor que tiene este parámetro L y asignarlo al atributo que ustedes van a manipular. En este caso sería el valor de L. El desarrollo de este método fuera de la clase quedaría como tipo, nombre de la clase, operador de alcance, el atributo, que en este caso es parámetro. En este caso sí hay parámetro, en los demás métodos no hay parámetros. Generamos la apertura del método y asignamos a L minúscula, que en este caso es mi atributo, el valor que tiene mi parámetro L mayúscula. Y bueno, a través de este método hago una asignación al atributo. La implementación de este método ya dentro del ámbito de nuestra función principal main sería para precisamente guardar un dato al atributo L. Si yo voy a implementar ese método, entonces ya no voy a leer. Ahora sería llamar a L del objeto L el método asignar-L y aquí le coloco el parámetro que quiero asignarle. Por ejemplo, aquí le digo que es 6, punto y coma. Si ejecuta el proceso nuevamente, este es un método público.
es un método público y en el desarrollo del método estoy haciendo una asignación del valor que tiene L al atributo que es privado. Vamos a correr el programa y vean, no me pide leer, capturar el valor lado, pero si hago un cálculo del área y del perímetro en función del dato que yo le envié, que en este caso es 6. Este dato también puede ser asignado a través del usuario desde el main. Por ejemplo, yo aquí declaro una variable, no sé, d, y pido al usuario que ingrese este dato. Por ejemplo, con un cout solicito aquí que ahora ingrese el lado y lo asigno por medio de sein a mi variable d. Esta variable d es la que voy a involucrar ahora aquí como parámetro de mi método asignar. Corremos nuevamente el programa y bueno, aquí ya está, nos pide el lado, por ejemplo 4, confirmo y se hace el cálculo. Y bueno, esto que estoy haciendo ahorita es a través de un método que normalmente se define en la programación orientada a objetos como set, método set. Y todo método que sirve para asignar valores a los atributos, pues de esa manera los denominamos en inglés set de asignar. Por otro lado tenemos los métodos get para obtener. Si yo quiero obtener el valor almacenado en A y en el atributo P, no lo puedo hacer directamente. O sea, yo no puedo tomar aquí un cout y mostrar en pantalla lo que hay en el objeto A, atributo P. Si yo hago esto, me marcaría un error porque no tengo acceso a este atributo nuevamente porque se encuentra en la sección privada. Pero sí lo puedo obtener a través de un método y sería un método público. Entonces este método público lo que va a hacer particularmente es retornarme el valor que se encuentra en determinado atributo. Vamos a demostrar esto nuevamente. Aquí tendríamos un error. Ya está marcando el error y vean, aquí dice que del objeto cuadrado el atributo P es privado. Entonces te marca un error precisamente por el nivel de seguridad que tiene el atributo. Bien, si yo quiero obtener en el ámbito de mi función principal main el valor de algún atributo, lo voy a conseguir a través de un método get. Y en este caso quedaría en la sección pública, defino un método para obtener el valor de P. Y bueno, no lleva parámetros, sería void. En el desarrollo de este método lo voy a involucrar en la parte de abajo a través de mi operador de alcance y quedaría tipo void, nombre de la clase, cuadrado, y genero la apertura de nuestro método. Y en este caso lo único que tengo que hacer para este método es retornar el dato. Entonces aquí digo return el atributo P, punto y coma. Ahora estoy cometiendo un error, esto no puede ser void, se supone que voy a retornar un dato y ese dato es flotante. Lo voy a corregir aquí y en el prototipo de nuestra función en la parte de arriba. Aquí sería float. Bien, entonces ya teniendo nuestro método desarrollado, lo único que hago es llamarlo como parte de la implementación dentro del ámbito del main y quedaría lo siguiente. Con un cout, bueno, voy a cancelar este método imprime para que no se confunda. Con un cout, aquí le voy a decir que imprima el perímetro, que se obtiene del valor que retorna el método del objeto L.obtener_P. Entonces este método, al llamarlo, lo que va a hacer es retornar el valor de P y lo imprimo directamente en el ámbito de mi función principal. Voy a correr el programa. Me pide ingresar lado. Este valor lado, recuerden que se obtiene
desde la función principal main, lo asigno por medio del set al atributo L, posteriormente hago un cálculo del área, un cálculo del perímetro, pero únicamente imprimo el perímetro a través del objeto get para obtener el valor de P. Entonces asigno 5 y bueno, aquí está ya únicamente nuestro perímetro. Y bueno, entonces también menciono que es una forma de ingresar a los atributos, sobre todo a los atributos que se encuentran en una sección con determinado nivel. Particularmente hablamos del nivel privado y del nivel protegido, y este es el objetivo principal del video: hacer uso de los métodos set y métodos get. Concluyo, espero que ustedes puedan seguir aplicando este desarrollo en sus próximas prácticas. Nos vemos en un siguiente video.